Hola, mi nombre es Rosmaylin Soriano y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la embriología del globo ocular. Entonces, para empezar hablando sobre la embriología del globo ocular, es muy importante iniciar hablando sobre la copa óptica y vesícula del cristalino. Entonces, lo primero es que el ojo en desarrollo no era como lo conocemos actualmente, el globo ocular. Este aparece a los 22 días en el desarrollo en la vida intrauterina en el embrión. Pero no aparece así como lo conocemos ahora, sino que este aparece con un par de surcos a los lados del prosencéfalo. Con el cierre del tubo neural, estos surcos forman invaginaciones del prosencéfalo. Estas imaginaciones llamadas vesículas ópticas. Estas vesículas entran en contacto con el ectodermo superficial y gracias a este contacto empiezan con la formación del cristalino. Poco después de esto, esta vesícula óptica comienza a invaginarse y forma una copa óptica de doble pared. Durante la séptima semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica ya mencionada se convierte en una abertura redonda, dando formación así a la futura pupila. En esta imagen podemos ver en la primera surcos ópticos al lado de la pared del prosencéfalo. En la segunda vemos una vesícula óptica al lado del prosencéfalo igual. Y en la última ya vemos cómo esta vesícula óptica va en invaginación. Ahora vamos a ver esta interesante imagen que aquí en la primera podemos visualizar una micrografía electrónica a las 6 semanas del desarrollo, donde se ve que la vesícula del cristalino todavía no ha terminado de desprenderse por completo del ectodermo. En la segunda imagen sí podemos ver que la vesícula del cristalino sí terminó de desprenderse del ectodermo. Como pueden ver, se ve ahí bien definida, pero esta no es en la sexta semana, sino a las 6.5 semanas. Entonces, ahora hablaremos sobre retina, iris y cuerpo ciliar. La capa externa de la copa óptica, que se caracteriza por gránulos pequeños de pigmento, se conoce como capa pigmentada de la retina. En esta imagen podemos ver aquí donde se ve la capa pigmentada de la retina, que es esa partecita marrón que está señalizada, que dice aquí capa pigmentada de la retina. Entonces, es muy importante saber que el desarrollo de la capa interna o capa neural de la copa óptica es mucho más compleja de lo que podríamos pensar. En primer lugar, esta tiene una porción óptica que contiene células diferenciadas. Estas células se diferencian entre una y la otra, entre conos y bastones, porque tienen características específicas. Los bastones son mucho más numerosos, son aproximadamente de 120 millones y son mucho más sensibles que los conos. Estos son de 6 a 7 millones. Pero una característica muy importante es que los bastones no detectan el color como lo hacen los conos. Entonces, cerca de esta capa fotorreceptora, que son los conos y bastones, tenemos una capa de manto. Esta capa de manto es igual que el cerebro, que da origen a las neuronas y a las células de sostén. Esta capa de manto está integrada por la capa nuclear externa y la capa nuclear interna. También por la capa de células ganglionares. Entonces, vamos a ver esta imagen en la que podemos visualizar las capas. En la parte superior vemos la capa de bastones, de conos y bastones. Luego podemos ver la capa nuclear externa del núcleo, la capa nuclear interna, la capa nuclear externa, la capa de células ganglionales y fibras del nervio óptico. En la superficie de esta capa fibrosa se encuentra un lado que contiene axones de células nerviosas. Estas células nerviosas convergen hasta el tallo óptico y luego de esto se forma el nervio óptico. Entonces, continuando por este mismo lado, es importante saber que
el quinto anterior de la capa interna es la porción ciega de la retina, se conserva como una sola capa y más tarde de eso esta capa se divide en dos. La primera porción, que es la iridia de la retina, que forma la capa interna del iris, y la otra porción, que es la porción ciliar de la retina, que participa en la formación del cuerpo ciliar. Entonces, continuando por este medio, ahora es muy importante saber, entre tantas informaciones, que la región ubicada entre la copa óptica y el epitelio de superficie suprayacente queda ocupada por el mesénquima laxo. Y a partir de este tejido se forman músculos esfínteres y dilatador de la pupila. Ahora hablaré sobre el cristalino. Poco después de la vesícula del cristalino, es muy importante saber que las células de la pared posterior comienzan a elongarse, pero estas empiezan a elongarse en sentido anterior, a pesar de que estas se encuentran posterior. No solo se elongan, sino que empiezan a formar fibras largas. Y al final de la séptima semana, estas fibras se convierten a ser fibras primarias del cristalino. Pero el cristalino no se detiene ahí de crecer, sino que sigue creciendo y forma las fibras nuevas o las fibras secundarias del cristalino, y estas se encuentran en una parte central. Entonces, ahora hablaremos de la coroides esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo no está del todo circuncidado por el mesénquima laxo. Esto significa que estas células están listas para ser parte de otro tejido. Ese tejido pronto se diferencia en una capa interna, que la podemos comparar con la pía madre del cerebro, y una capa externa que podemos decir que es equivalente a la dura madre del cerebro. La capa interna forma más tarde una capa pigmentada, que es lo que conocemos como hoy en día como la esclerótica, y la capa interna, el coroides. La córnea es importante saber que se forma a partir de un un ectodermo superficial, el estroma y una capa epitelial que limita la cámara anterior. Ahora hablaremos acerca del humor vítreo. El humor vítreo en la copa óptica es muy importante saber que se forma a partir de unos vasos hialoideos, que estos durante la vida intrauterina irrigan al cristalino y forma la capa vascular en la superficie interna de la retina. Más adelante, estos vasos hialoideos forman una red delicada de fibras entre el cristalino y la retina. Entonces, más tarde, estos son sustituidos por una sustancia gelatinosa que es el humor vítreo. Los vasos hialoides en esta región desaparecen durante la vida fetal, y es importante saber que a pesar de que estas desaparezcan, el conducto hialoideo persiste. Ahora hablaremos acerca del nervio óptico. El nervio óptico, durante la séptima semana, la fisura coroidea se cierra. Luego del cierre de la fisura coroidea, se forma un túnel dentro del tallo óptico. Como consecuencia de las fibras que tiene este túnel y que estas fibras no dejan de crecer, ellas se unen, la parte externa y la parte interna, se fusionan, formando así que desde el tallo óptico se forme el nervio óptico. Es importante saber que el centro del nervio óptico aloja la arteria hialoide, que luego se denomina la arteria central de la retina. En el exterior hay una prolongación de la coroides y la esclerótica, las capas de pía madre, aracnoide y dura madre. Estas respectivamente envuelven al nervio óptico. En esta imagen podemos visualizar en la primera cómo se ve la transformación del nervio óptico. En la primera, la vida intrauterina se encuentra en la sexta semana. Tiene una medida de 9 milímetros. En la segunda, esta se encuentra en la séptima semana y mide 15 milímetros. Y en la tercera imagen, esta mide 9 semanas. Aquí podemos observar la arteria central de la retina del nervio óptico. Esto ha sido todo de mi parte.
Muchas gracias, espero que sea de su agrado.